Es posible que alguna vez hayas tenido lesiones rojizas con algunas vesículas en los labios, por la zona de la boca o en alguna otra parte de la cara y que haya estado relacionado con fiebre o con una situación de estrés y te han dicho que era un herpes labial. En realidad es una situación muy frecuente, es posible que lo hayas visto también en otras personas porque es muy evidente. Se calcula que puede ser que el 50% de las personas lo hayan padecido alguna vez en su vida o más de una vez, y que es posible que esto llegue a un 80%. Soy el Dr. Alberto San Agustín. En este vídeo voy a responder las preguntas más frecuentes sobre esta cuestión, causas, síntomas, remedios y otras preguntas que se hacen habitualmente. ¿Cuál es la causa del herpes labial o el herpes oral? Pues es un virus herpes simple tipo 1. También en alguna ocasión rara puede ser debido al virus herpes simple tipo 2, que está asociado al herpes genital. Cualquiera de los dos virus pueden estar en cualquiera de las dos localizaciones, pero lo lógico es que el virus herpes simple tipo 1 esté en labios o en boca o en cara y el tipo 2 esté a nivel genital. Después, cuando has pasado la infección y si eres de las personas que ha tenido manifestaciones cutáneas, te curas, pero en realidad no te has curado realmente, simplemente han desaparecido las lesiones y lo que pasa es que el virus queda acantonado en terminaciones nerviosas y después puede reactivarse por algunos factores que pueden influir, que se llaman factores disparadores, y estos lo que hacen es activar otra vez el virus y que aparezcan otra vez las lesiones cutáneas. ¿Qué factores son estos? Pues pueden ser el estrés o las situaciones de ansiedad, pero es muy frecuente en la fiebre por cualquier motivo. También en mujeres puede ser por la menstruación en algunas ocasiones, a veces por cambios ambientales, porque hace mucho viento, en el frío. En algunas personas se les reactiva y también puede ser por bajadas del sistema defensivo del organismo. O sea que estas son situaciones que pueden desencadenar el que vuelva a aparecer las lesiones cutáneas. ¿Cómo se contagia el herpes labial? Es por contacto directo con las secreciones de la persona que estén infectadas y esto puede pasar sobre todo en las personas que tienen las lesiones en fase de vesiculitas, que al romperse pues estas secreciones son las que llevan más virus. Pero también es verdad que hay muchas personas que pueden tener la infección y que no presentan síntomas y que también por las secreciones podrían contagiar. Como digo, es por contacto directo y a veces es por un contacto indirecto a través, por ejemplo, de beber agua de un vaso que la otra persona también ha bebido ese vaso, o por compartir cepillos de dientes, o por cuestiones de este tipo, ¿no? O sea, de una forma directa o una forma indirecta. ¿Cuáles son los síntomas del herpes labial? Pues los signos típicos suelen ser la erupción cutánea en la zona del labio, a veces puede ser en la zona de la mejilla o puede ser por la nariz o en las zonas intermedias, y suele dar una picazón, un hormigueo el día previo, después aparece un enrojecimiento con ampollitas o con vesículas que tiene una secreción al romperse que es la que es más contagiosa, y al cabo de unos días esta hinchazón, este eritema o este enrojecimiento pues va cediendo y desaparece la costra y se cura, pero la lesión cutánea, porque el virus queda acantonado o se esconde en terminaciones nerviosas y posteriormente por los factores precipitantes que hemos comentado pues podría reactivarse y aparecer otra vez la lesión. Aquí se podría distinguir entre la primoinfección, es decir, la primera vez que te infectas, o la reactivación, que es lo que hemos comentado ahora. En la primoinfección, esto suele ser en la adolescencia o incluso en la infancia, y puede tardar en aparecer la lesión después de la infección entre 1 y 20 días aproximadamente, y también saldrá una erupción cutánea que después de las reactivaciones esta erupción saldrá en los mismos lugares del labio o las zonas estas que hemos comentado, pero aquí suele dar unos síntomas más generales, puede dar una febrícula, un malestar general, un dolor de cabeza, un dolor de garganta o unos ganglios inflamados por la zona en la que ha aparecido en la erupción cutánea. En los adultos a veces incluso puede aparecer pues llagas por la boca, una gingivoestomatitis, que quiere decir que aparecen lesiones dentro de la mucosa oral y también por la zona de las encías, y esto es un poco más aparatoso. Incluso hay casos en los que aparece una faringoamigdalitis, o sea, interior a nivel de faringe y amígdalas, una faringoamigdalitis por el virus este del herpes simple tipo
1. O sea que esta posibilidad también existe y con una mayor afectación del estado general. ¿Cuánto tiempo dura el herpes labial? Las lesiones cutáneas suelen desaparecer al cabo de 7-10 días, aunque en ocasiones puede durar más de 2 semanas hasta 3 semanas. Pero está más o menos en términos generales es 1 semana, 10 días la duración que pueden tener las lesiones cutáneas hasta que desaparecen. ¿Cómo se diagnostica el herpes labial o cómo sabes que tienes herpes labial? Pues el médico lo sabe por el aspecto externo y cualquier persona que haya visto casos de herpes labial pues lo ve, ¿no? Que esto es lo que llaman vulgarmente una calentura, porque muchas veces va asociado a fiebre por cualquier otro motivo. En algunos casos, cuando es muy importante el diagnóstico exacto, porque se dan personas que tienen muy comprometidas sus defensas, es posible que se saque una muestra de la lesión o del líquido y se analice en laboratorio para hacer un diagnóstico preciso. Pero en términos generales es un diagnóstico clínico, es decir, por el aspecto externo de la lesión. ¿Cuándo consultar al médico por un herpes labial? Normalmente se cura solo, ya hemos dicho que entre 7 o 10 días, pero si dura más de 2 semanas o se acerca ya a las 3 semanas, habría que consultar por si acaso. En el caso de que sea muy extenso y tengas síntomas que podríamos considerar graves, que empieces a tener dificultad respiratoria, una fiebre muy elevada, entonces habría que consultar. Si notas una afectación ocular, que empiezan a irritarse los ojos, empiezas a notar molestias en el ojo, incluso que aparecen lesiones, esto hay que consultarlo. En situaciones en las que hay recurrencias muy frecuentes, es decir, que no te aparece ahora y la próxima vez al cabo de 2 años, sino que cada mes o cada poco pues empiezan a reaparecer esta situación de herpes labial o por toda esta zona de la cara, esto habría que consultarlo. Y en caso de que tengas una situación de enfermedad por la que tengas el sistema inmune débil, pues también habría que consultarlo. ¿Puede el herpes labial ser peligroso? Pues en términos generales no, porque suele desaparecer completamente al cabo de 1 semana, pero hay situaciones en las que puede dar lugar a complicaciones graves y en ese sentido sí que podría ser peligroso. ¿Cuándo? Pues en personas que tienen un sistema inmunitario debilitado, porque tienen una infección por el virus del SIDA, porque están en tratamientos quimioterápicos por el cáncer o tratamientos inmunosupresores por cualquier tipo de enfermedad o por trasplante de órganos, o también en personas que tienen dermatitis atópicas que si se sobreinfectan con el virus del herpes simple pues podría dar lugar a complicaciones. ¿Qué complicaciones son? Pues que este virus, esta infección y afectación cutánea se extienda por el cuerpo, esta podría ser una complicación. Otra complicación es que afecte al ojo y que dé lugar a una queratitis herpética. La queratitis quiere decir una inflamación de la córnea, que es la parte del ojo que está por delante del iris, lo que da color a nuestro ojo. Entonces esto, si se afecta, pues puede dar lugar a opacidad corneal y puede dar lugar a enrojecimiento, un dolor, en fin, puede dar lugar a complicaciones graves a nivel ocular. Y después puede llegar a afectar al cerebro o al encéfalo y dar lugar a encefalitis con alteración del estado de conciencia y dar lugar a problemas graves. ¿Cómo evitar que te salga el herpes labial? ¿Cómo se puede prevenir? Pues en primer lugar, si una persona está contagiada, lo que tiene que hacer es no tener un contacto directo, quiero decir, besarse, contacto con la piel, con la otra persona, concretamente la zona en la que tiene la lesión, porque es contagiosa desde el momento que empieza el hormigueo hasta que desaparece completamente la lesión. Y el momento más contagioso es cuando hay ampollitas y estas se rompen, el líquido este es el que lleva mayor cantidad de virus y puede contagiar con mayor facilidad. O sea, el contacto directo, evitarlo en esos momentos, y después el no compartir utensilios de uso personal, es decir, sí, no compartir cepillos de dientes, pero esto se aplica no solo cuando una persona está infectada o tiene lesiones, sino en general. Después no compartir toallas o cremas para la piel o demás cuestiones que se puedan utilizar a nivel personal y que puedan contagiarse. Después la misma persona debe ir con cuidado de no transmitirse el virus y pasárselo a los ojos, ir con prudencia o a otras partes del cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues hay que lavarse bien las manos y sobre todo ir con cuidado a la hora de tocar bebés. En el caso de que tengas muchas erupciones labiales, muchos herpes labiales de
repetición, quiero decir, pues unos 9-10 veces al año, es posible que el médico te paute fármacos, medicamentos antivirales para disminuir estas reactivaciones del virus e intentar tenerlo bajo control, que esto sería una forma de prevención también. ¿Cuál es el tratamiento del herpes labial? Normalmente no hace falta ningún tratamiento porque en 7-10 días se cura solo y no deja ni rastro. A veces se utiliza el aciclovir en pomada, que se pone varias veces al día y puede facilitar que la progresión sea un poco más rápida. También en ocasiones, cuando ya son muchas reactivaciones o en personas que lo tienen más extenso, se ensayan tratamientos con antivirales por vía oral en forma de comprimidos o de pastillas, como por ejemplo el mismo aciclovir o también el fanciclovir o el valaciclovir o algunos otros que hay, que en situaciones graves también se podrían administrar por vía endovenosa. ¿Qué remedios naturales se pueden utilizar para el herpes labial? Ya he dicho que normalmente se cura solo y que no hay que hacer nada, pero a veces para los síntomas se pueden utilizar algunos remedios. La gente los utiliza, como por ejemplo compresas frías y húmedas. A veces también hay quien se pone hielo directamente para aliviar las molestias. También a veces si tienen bastantes molestias, si no tienes ninguna alergia al paracetamol o al ibuprofeno, pues se podrían utilizar. También hay quien utiliza cremas que llevan lidocaína o benzocaína, también los bálsamos, cremas que se utilizan para hidratación, también los lápices de labio protectores contra el sol también se utilizan. Se recomienda en general una buena hidratación. Hay un aminoácido que se llama L-lisina que se cree que va bien para esto, puede ayudar, entonces se utiliza en forma de crema o de suplemento, pero que tampoco hay que esperar milagros, quiero decir, de este tipo de remedios. La L-lisina está en el pollo, también en los frijoles, el tofu, también en el salmón, pescados, pero bueno, hay personas que te lo recomendarán, pero aunque te digan que esto es milagroso, pues que tampoco esperes una gran velocidad. Lo que hay es tratamientos que calman, ¿no? Hay otro que se vende en farmacias, que es el docosanol, que es un alcohol graso, saturado, que se da en forma de ungüento, que puede ayudar a que dure un poco menos las lesiones cutáneas. Después los propóleos y después también el ruibarbo con salvia en forma de ungüentos también se utilizan. El aloe vera también se utiliza por ahí. Y a veces, pero no es que curen el proceso o que hagan que vaya más rápido en general, sino que pueden calmar el malestar, ¿no? Entonces para eso podrían ir bien. Si el disparador que tienes o lo que precipita que te salga el herpes es el estrés o la ansiedad, pues quizá aprender técnicas de relajación o técnicas de respiración profunda pues puede ser útil para evitar que esto se repita o se reactive. El botón gracias, que permite hacer donaciones a este canal, en este vídeo, en cualquier vídeo que te haya gustado, está justo debajo del título en la parte inferior del vídeo. Esto me sirve para reinvertir en los vídeos y hacer contenido de más calidad y también para decidir qué tipo de temas interesan más. Muchas gracias de antemano. Te dejo aquí otros vídeos sobre medicina que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.